respecto de los riesgos potenciales asociados a la restricción del uso del dinero en efectivo en el proyecto sobre inteligencia económica. Hicieron llegar algunas observaciones que se enviaron por correo electrónico a los senadores. Y además, el Banco Central hizo llegar una propuesta de calendario para las fechas del IPOM y el informe de estabilidad financiera para 2025. Sí. ¿De 2025? Sí. Claro, me pedían. Sí. Sí. Pensé que era para ahora, pero No. Es para 2025, sí, lo solicitan a la Comisión y a la Secretaría. Entonces, estas son las fechas que ellos proponen. Después, justamente. Esa es la cuenta. Muy bien, le doy la bienvenida al ministro de Hacienda, a la subsecretaria, al director de Impuesto Interno, a su asesor también y a los colegas. Vamos a continuar el día de hoy con lo que quedó pendiente del día de ayer, secretaria, que teníamos por la hora finalmente tuvimos que concluir. Y la idea, colegas, es que podamos hoy día terminar aquello que quedó pendiente de ayer y entrar en dos temas bien gruesos que la mesa técnica ha trabajado con bastante intensidad. El primero, el tema de la gobernanza. El segundo, el tema también de la defensoría del contribuyente. Y el tercero, si nos da el tiempo, que yo espero que sí, pero va a depender de todos nosotros, que nos metamos el tema de antiilusión, ¿no? La norma. Eso sería como marco general para el día de hoy, así que, secretaria, la escuchamos para poder retomar lo que concluimos ayer. Presidente, ayer se discutió el artículo 100 sexis y la indicación 23, que había recaído en él, quedó pendiente y se acordó que hoy día la sesión iba a iniciarse con un pronunciamiento sobre esa indicación. Los senadores tienen un nuevo comparado. Hay un nuevo comparado, ¿ya? Tienen un nuevo comparado en sus... Sí, que es ese, justamente que para distinguirlo del anterior tiene marcada una cosa con naranja. Sí, y el apellido de los senadores. Sí, ese. No quisimos eliminar los anteriores pensando que a lo mejor ustedes podrían haber hecho alguna marca o alguna observación, pero en realidad es este. Siempre tan diferente. Pero es más complicado, claro, manejar los dos. Y en este nuevo comparado, esa indicación pendiente de votación está en las páginas 165 y 166. Y 166. Así es. ¿La indicación 23? Sí, la indicación 23. Bien, le damos la palabra al Ejecutivo para que pueda retomar la conversación en esta es la indicación 23, que está en el comparado. No sé si ustedes tienen el nuevo comparado también, el Ejecutivo, sí. Buenísimo. Entonces, para que nos puedan ustedes retomar. Ministro. Sí, presidente. A ver, aquí ayer se plantearon dos temas. Uno era el tema que planteó el senador Insulza respecto de que en esto de la facultad para poder hacer la autodenuncia, el texto hablaba de la solicitud anterior. 165 y 66. Y lo segundo se refería a, por así decirlo, la gobernanza o, digamos, en qué instancia y con qué criterio, ¿cierto?, se acogía la autodenuncia. Entonces ahí tenemos una propuesta que más que indicaciones quizás para incorporarla ahora mismo en la votación, que lo va a explicar la subsecretaria. Subsecretaria. Presidente, bueno, buenos días, saludar a todos los senadores. Lo que nosotros proponemos, si le parece, porque en este caso no hicimos indicación, pero sí quiero hacer la contraposición de la indicación, de una de las indicaciones que está acá, en las nuevas, que se van a discutir más adelante en gobernanza. En el punto 4, donde dice no haber sido solicitado con anterioridad a la aplicación del presente artículo, sugerimos poner no haber sido solicitado y aceptado con anterior a la aplicación del presente artículo, a propósito de la intervención del senador Insulza. Y respecto del siguiente inciso, donde dice aprobada por la Dirección Nacional la autodenuncia al contribuyente
del contribuyente se determinarán las diferencias de impuestos y se dictarán los giros. Proponemos que aprobada por el Comité Ejecutivo. Y entonces, en la indicación, que si es una indicación, que es la número 5 de las que hoy día se plantearon y que están en este comparado más adelante de gobernanza, como uno de los temas a resolver por el Comité Ejecutivo, que lo vamos a explicar más adelante, que está conformado por el director de Impuesto Interno, el subdirector normativo, subdirector jurídico y subdirector o subdirectora de fiscalización. Dentro de las materias que aborda este Comité Ejecutivo, se agregó como punto 6, aprobar la solicitud presentada por el contribuyente en virtud del artículo 100 sexis, que es este que estamos discutiendo. Eso, presidente. Muy bien. Senador Coloma. Claro, lo que producía que la vez solicitado generaba un impedimento de poder volver a hacerlo más allá que si hubiera sido aceptado, se resuelve yo creo que de buena manera. Lo otro se transforma en el Comité Ejecutivo. Lo único que queda, ya está bien, pero puede ser una decisión, digamos, que en el fondo se puede hacer una sola vez. Eso ustedes lo mantienen como criterio, digamos, respecto de... Ya, pero le dan a la resolución, porque era parte de la discusión que tenía una institucionalidad más robusta, por así decirlo. No sé si más, pero más acorde al proyecto. Muy bien. Secretaria. ¿Podemos hacer un cambio mínimo? Es que la propuesta es que el número 4 diga no haber solicitado y aceptado. Y haber sido aceptado. No, es antes mi problema, porque resulta que eso está planteado desde el punto de vista del contribuyente antes, son las cosas que él hace, pero él no acepta. Entonces podría quedar no haberse solicitado y aceptado para que así, ya, perfecto. Okay. Muy bien. ¿Lo ponemos en votación, secretaria? Se pone en votación. ¿No debiera ser más simple no haberse aceptado con anterioridad la presentación de la aplicación de presente artículo? Es verdad, si ya se presentó. No sé, para haber sido aceptado, tiene que haber sido solicitado, si no, no. Queda como no haberse aceptado con anterioridad la aplicación del presente artículo. Entonces, con esas enmiendas de no haber aceptado y la referencia al Comité Ejecutivo, se pone en votación la indicación 23. Una consulta de precisión nomás. ¿Se acuerda que ayer yo consulté la situación frente a un denunciante anónimo? Esto es claro, frente al denunciante anónimo no procedería una autodenuncia, ¿no? O sea, que coetáneamente puedan coincidir. No sé si coetáneamente, pero... Sería un espacio muy breve donde podría ocurrir que haya denuncia y no haya fiscalización, no se haya iniciado la fiscalización. Ese sería el denunciante anónimo, el término estricto. Lo que yo entendí ayer de la pregunta suya, colega, es que si hay un denunciante anónimo, automáticamente o muy breve plazo se va a iniciar una fiscalización, por lo tanto ya esta autodenuncia ya no entra. Solo para dejarlo... Solo señalar brevemente que además el mismo Consejo Ejecutivo tiene que revisar las autodenuncias. Entonces, secretaria. Entonces, el presidente pone en votación la indicación 23. Senador Lagos. A favor. Senador Coloma. Es lo que hay, a favor. Senador Insulza. A favor. Bueno, Senador García. te podrían decir. Presidente. A favor. Queda entonces aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión la indicación 23. Además, había ayer quedado pendiente el pronunciamiento sobre otros dos paquetes, digamos. Lo vamos a dejar para después. Eso, Sí. ya. Vamos Entonces partimos con gobernanza. Sí. Presidente, ¿no se quiere? Sí, sería bueno que el Ejecutivo nos pueda explicar los paquetes de gobernanza y también en el mismo comparado que nos indique dónde debiéramos dirigirnos. Los números de hojas tiene usted. Ok. Gobernanza. En gobernanza se sometería a discusión y votación las indicaciones números 10
10H, 11H, 12H y 13H, en primer, creo que en ese orden sería, Diego, partiendo así, que se refieren a los numerales 6 y a uno nuevo, y esto estaría en las páginas 21, a partir de la página 21, sí. Porque están abordándose por temas, no por orden de las indicaciones. Las páginas 21 a 24 está la indicación. Sí. La 11H está en la 25. Sí, yo creo que una explicación en general primero del Ejecutivo y después vamos a ir entrando en las páginas. Pero ya por lo menos están todos ubicados en la 21 dentro de su comparado y que el Ejecutivo las explique todas en su conjunto. Después iremos una por una. Sí, presidente. Como sabemos, esto ha sido parte ha surgido como parte del diálogo que ha habido durante la tramitación de este proyecto. El Servicio de Impuesto Interno, sin duda, no es un servicio que esté en crisis o que esté en un cuestionamiento profundo, pero como cualquier otra institución pública, ¿cierto?, puede ir actualizando su gobernanza, especialmente en circunstancias en las cuales se están agregando nuevas facultades a la institución. Como se recordará, en el proyecto original del Ejecutivo ya venían algunos elementos de gobernanza, particularmente respecto de la Contraloría Interna y también respecto de normas de probidad. En la Cámara de Diputados no alcanzó a avanzarse mucho en esta materia, pese a que se planteó el tema, y por lo tanto el grueso de lo que está aquí es lo que se ha estado trabajando acá en el Senado, particularmente con el grupo de asesores. Y dentro de esto, entonces se recoge las buenas prácticas que hemos identificado en administraciones tributarias en otras partes del mundo y siempre tratando de equilibrar, ¿cierto?, todos los temas de transparencia, de gobernanza con los de capacidad ejecutiva por parte de la institución. La subsecretaria, si lo tiene bien, presidente, puede entrar en el detalle de cada uno de los temas que se han ido incorporando. Secretaria. Presidente, a ver, el primer grupo de indicaciones lo que modifican son artículos del Código Tributario para, primero, consagrar el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está integrado por el director de Impuesto Interno, por la subdirección o subdirectores o subdirectoras de jurídico, normativo y fiscalización. Y lo que establece la indicación son cuáles son las funciones de este Comité Ejecutivo, es decir, qué ámbitos va a tener que revisar y que tienen que ser vistos y aprobados por la mayoría de sus miembros. Entre ellos, todas las recomendaciones de la aplicación de los artículos cuarto bis, cuarto ter, cuarto cuarte, que en realidad es todo lo que tiene que ver con NGA. ¿Ya? La aprobación de extrajudicial en los términos del 132 ter, la presentación de denuncia y querella en los términos del artículo 162, pero cuando superen las 1.200 unidades tributarias anuales, la aprobación de recompensa del artículo 100 quinques, que eso es el denunciante anónimo, y también la aprobación de lo que recientemente se discutió, que es el 100 quinques, y otras normas que sean de interés institucional. Después, el sexto bis, ese es el artículo 6. El sexto bis lo que hace es crear el comité tributario y señala, consejo tributario que tiene que pronunciarse de las circulares que están objeto, que son aquellas que son de consulta pública obligatoria y que antes de poder someterlas a trámite, el Consejo tiene que emitir la opinión respecto es una opinión jurídica, en un plazo de días se fija plazo a fin de resguardar la observancia del instrumento del principio de reserva legal en materia de tributos y que no que de alguna forma se respeten todos los contenidos no sean contrarios a la ley. Y lo otro que revisa el comité, el Consejo Tributario, es todo lo relativo a lo que se llama la estrategia de fiscalización, pero que para impuestos internos es conocido como el plan de cumplimiento tributario, de gestión tributaria.
En el caso del primer tema de las circulares, me imagino que lo podemos, si quieren lo puedo detallar ahora, pero hay todo un procedimiento respecto de cómo se pronuncia, respecto de que las circulares cumplen la reserva legal y no y están acorde a toda la legislación vigente. Y después, en lo que es la orgánica del Servicio de Impuesto Interno, lo que se da rango legal a las 3 subdirecciones que mencioné previamente. Hoy día por ley no existe la normativa jurídica y fiscalización, por lo tanto hay que dejarla que existan legalmente. Hoy día lo que ocurre es que el director de servicio puede generar distintas subdirecciones, como por ejemplo en su momento se generó la TI y otras. Se regula también orgánicamente el Comité Ejecutivo del Consejo Tributario, que en lo que es código tributario es más bien sus procedimientos y cómo ellos funcionan. En el caso de la orgánica del Servicio de Impuesto Interno, se señalan cómo se nombran los consejeros, las inhabilidades que existan, en particular lo que es el Consejo Tributario. El nombramiento es por el Ministro de Hacienda en base a ternas que propone la alta dirección pública, duran 5 años en sus cargos y hay una serie de normas de inhabilidad. Adicionalmente, por supuesto, son consejeros que tienen una dieta que es de 50 UF mensuales y también se establecen máximos. 50 por sesión con un máximo de 150 mensuales. Eso. Gracias. Y después hay régimen proempleo, postempleo para efectos del director y subdirectores, que hoy día no tienen un régimen postempleo en términos de a qué se pueden dedicar y en ese momento solo pueden recibir por 3 meses el 75% de su remuneración. Y por último hay un cambio al régimen ADP de los subdirectores. Hoy día el Servicio de Impuesto Interno es una de las instituciones de la Administración Tributaria comparadas con aduana y TGR, donde en aduana y TGR el primer y segundo nivel jerárquico son ADP, no así en el Servicio de Impuesto Interno, solo el primer nivel jerárquico era ADP y por tanto aquí se incluyen en la ley de ADP todas las subdirecciones nacionales del Servicio de Impuesto Interno. Eso es como resumen dentro de lo, por supuesto. Bien, yo le propongo, subsecretaria, que para que nos ordenemos antes de entrar al debate, sería bueno si pudiéramos ir describiendo las indicaciones que están incorporadas en este paquete y que usted las pueda ir de alguna manera, para que no tengamos que votarlas cada una por separado, pero sí que las revisemos cada una. O sea, que usted vaya una por una diciendo, mire, la indicación número X se refiere a esto y que aislemos las que los senadores quieran profundizar. O sea, en el fondo, si es que hay un senador que dice, mire, este tema me gustaría profundizarla, la dejamos para votarla separada y votamos en paquete aquellas que son más simples. Señor Coloma. ¿No podemos hacer un par de consultas generales, digamos? Sí, claro. Antes de ir a... Porque no hay problema. Un par de, a ver, mire, yo creo que un avance súper relevante, ¿no? Esto es parte del protocolo que en su momento suscribimos, creo que le moderniza el servicio, que como ha dicho el ministro, no es que uno diga, digamos, que está en crisis. Lo que uno dice es que tiene que, como todas las otras instituciones, buscar escenarios de una mejor gobernanza. Y eso, lejos de ser peyorativo, se hizo en su momento en el Banco Central, se hizo en su momento, se hizo en la CMF de la partida, se ha hecho en otras instituciones. Y creo que va en la línea correcta. ¿Sí? Y yo estuve viendo la gobernanza, tengo a ver, respecto al nombramiento del director, yo había pensado, no más que yo había oído que podía ser un buen criterio en esa lógica asumir más que la ADP. Yo la ADP sé que es la institución que hoy día existe, pero reconozco que tengo ciertas dudas, o sea, no tengo una confianza ciega respecto a la institución. Debo decir además que después del famoso caso Amor, no sé cómo definirlo, digamos, esto que al final duren 2 días los nombrados por la alta dirección pública, cosa que podría ocurrir, me pone un poco, creo que la institución va perdiendo credibilidad, porque si dura... Que sea mínimo, que sirva mínimo un mes. Para un poquito más de dignidad usted. Pero yo no sé, sí, es que a mí me gustaba la idea, más allá que lo sepamos por qué razón, pero por lo último que pasa un mes. No sé, lo menos, digamos, Pero yo no sé si respecto a ese director no podía haber sido una fórmula, por eso
¿por qué la podrían haber descartado? O si la consideraron, de que fuera, por ejemplo, digamos, o también el Consejo, o sea, que incluyéramos a otras instituciones, que se dio, puede haber sido el Senado, pero puede haber sido, si no les parecía, el Banco Central, o puede haber sido la CMF, por decir algunos, no, o sea, darle una connotación más institucional como funcionan otras cosas. Por ejemplo, creo que los tribunales ambientales los nombra el Banco Central, digamos, los jueces, digamos, ambientales. Hay otro tipo de instituciones que son nombradas por... O sea, hacer una mezcla de elementos para darle... estoy empezando en la lógica no contingente. O sea, me gustaba una fórmula... no sé si lo consideraron o no lo consideraron como viable o porque yo, honestamente, a mí lo que me pasa, y el senador Lagos, que yo, el senador García, con que llevamos harto tiempo en esta comisión, yo el tema de la ADP no es que sea ahora, siempre me ha generado por sus características y se me acentuaron después de este caso, digamos, una cierta, no sé, no es lo que yo esperaba cuando se conformó. Entonces no sé si velaron por otra fórmula que le diera otra visión a esto. Quería preguntarle, presidente. Señor Lagos Ver. Sí, a ver, lo primero, y modo solamente sin ánimo de empatar, porque yo no compartí lo que ocurrió en el caso que usted mencionaba, Amor, pero en las administraciones pasadas, recuerdo que la alta dirección pública tampoco le dieron mucho valor porque echaron a Navidad a los funcionarios que estaban contratados cuando llegó el gobierno del expresidente Piñera. Entonces, digo que, dos, la ADP en realidad lo que sirve es para hacer un filtro respecto a ciertas calidades técnicas, yo entiendo cualidades técnicas de las personas. Eso es lo que hace, eso es lo que está haciendo, porque antes de que existiera la ADP, a veces en algunos cargos de responsabilidad asumían personas o eran nombradas profesionales que no tenían tal vez toda la capacidad o eran los mejores. Entonces lo que hace la ADP en castellano es hacer un buen filtro, yo creo, de que reúna las condiciones. Después, ¿quién toma la decisión? Y sobre eso, yo más que descubrir agua caliente, ¿qué hacen los países más sofisticados que nosotros más? O sea, no sé, ¿qué hacen? ¿Son cargos realmente 100% técnicos o el equivalente al director de la IRS, digamos, el Inland Revenue Service? O sea, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿son nombrados por el primer ministro? ¿Ah? No sé, creo que no. ¿Ah? O tal vez son carreras, porque probablemente tal funcionaria, o son, no sé, tal vez en Nueva Zelanda hasta los le licitarlo, comillas, digamos, y se lo asigna una persona. O sea, la pregunta es cómo lo hacen en otras jurisdicciones este tema, para no darnos vuelta ante nosotros, porque llevarlo al Senado vamos a terminar politizando esto, vamos a terminar como hoy día con un contralor que lleva 8 meses sin nombrarse. ¿Ah? Entonces eso me preocupa también de sacarlo de la esfera presidencial, del Ejecutivo. ¿Ah? Mientras dure un periodo determinado, cada vez puede ser con periodos fijos, tal vez nombramiento, pero con un periodo fijo, cosa que tenga un traslape con las administraciones que vienen y que todas las administraciones puedan nombrar a alguien. Entonces, estoy pensando que también quede algunas garantías, pero no llevarlo a politizar el nombramiento en exceso, porque vamos a toparnos con muchos nombramientos que en el Senado, que parece bien, me acomoda, pero todos los nombramientos que tienen que velar, ¿por qué? Para que se paguen los impuestos, no tiene que diseñar la política tributaria. ¿Ah? Una persona que implementa una política pública. Entonces, y esa política pública la define en otra área. Entonces, no sé por qué tiene que ser alguien esencialmente político, pero ya y llevar al Banco Central como lo hacen en el tema medioambiental. Entonces, esa es la mejor fórmula tampoco. Como tampoco me pareció la mejor fórmula que sea una comisión o el Senado que tenga que nombrar los cargos. ¿En dónde fue que? ¿En qué cargo que tuvimos que estar hace poco? ¿El Niñez parece que era? Un cargo. Niñez. La Defensoría. La Defensoría. No me parece que sea. Bueno, ya. Entonces yo pido saber si tenemos alguna referencia a cómo lo hacen en otros países, y segundo, explorar algo que siga dependiendo del Ejecutivo una vez que pase el filtro de la alta dirección pública. Eso. Y yo en este tema también quisiera hacer una reflexión en la misma línea que mis colegas, que es la siguiente. Yo sé que en este proyecto de ley finalmente no dimos ese paso a sacarlo completamente, el nombramiento del director de impuestos internos del ciclo político, por ponerlo en términos más concretos. Y lo que sí se hizo, lo que sí avanzamos en este paquete es la parte del Consejo Tributario, que efectivamente nos va a ayudar a que esa persona, ese cargo, no tenga discrecionalidad, sobre todo en materia legislativa, en materia de interpretación de la norma legislativa. Por lo tanto, las circulares van a tener que pasar por un filtro que nos va a dar probablemente a todos más certeza en el futuro de que el impuesto interno se va a pegar a la ley.
Ahora, yo dado que tocaron el tema, yo quiero decirlo, yo sí soy muy partidario de que hubiésemos ido más lejos, no solamente en este nombramiento, yo soy partidario de que ojalá algún día, y lo he conversado muchas veces con la subsecretaria aquí presente, que además antes de asumir como subsecretaria ha trabajado harto en modernización del Estado, Heidi, y en el fondo que es la siguiente, yo siempre he pensado que ojalá estos cargos de los directores de servicio, que como decía el senador Lagos Weber, ejecutan política pública, no son personas que están diseñando, sino que ejecutan lo que el ministro, y yo sí creo que los ministros subsecretarios son netamente políticos, son los que definen para dónde va el país, ¿verdad? Pero el que tiene que ejecutarlo es management, es gestión. Entonces yo siempre he pensado que ojalá esos cargos se nombren 100% con alta dirección pública sin que intervenga el presidente de turno o quien sea en ese nombramiento, pero que sí los pueda sacar cuando no funcionen bien. O sea, tampoco creo en estos reyesuelos que uno nombra y finalmente se quedan apernados en el poder porque los nombraron por 8 años y nadie los puede tocar. Eso también creo que es un incentivo muy perverso. Y si es que el presidente de la República o el ministro del área los puede sacar, obviamente esa persona va a tener incentivos también a estar alineado con los lineamientos políticos del gobierno más o menos. ¿Y por qué ocurría lo que dice el senador Lagos Weber, que tiene mucha razón, que cuando llegó Piñera también sacaron a muchos de los que venían por ADP y que ocurrió también y viceversa cuando entró Boric y todos? ¿Por qué? Porque como en el nombramiento, después del filtro que muy bien usted explica, venía un criterio político, igual decían, sí, pero igual viene del gobierno anterior. Igual es de confianza del gobierno anterior. Y como hemos tenido alternancia en el poder en los últimos años, esto no ocurría cuando tuvimos 20 años de la concertación probablemente, en el fondo ha pasado todos los gobiernos que existe la sensación de que no está esta confianza política. Pero hagamos un ejercicio contrafactual. ¿Qué pasaría si es que los nombramientos fueran 100% por ADP? Uno no tendría muchos incentivos a poder removerlo porque además el nuevo nombramiento, aunque tú lo saques, sería de nuevo por ADP y no sería un amigo político tuyo o algún cercano político tuyo. Entonces, siempre he pensado que el diseño es óptimo para mí. Alguien me podrá convencer que hay uno mejor, yo no digo que tenga, pero lo que he pensado mucho esto es que sí, pero ¿sabes lo que pasa, Ricardo, en ese ámbito? Que ahí es donde tenemos que preocuparnos que la ADP sea muy robusta como el Banco Central. O sea, el Banco Central también tiene un criterio político, pero ha sido de una excelencia tal de que en general el Banco Central a todos nos da garantía. Entonces, si uno se tomara en serio el que la cúpula que hace este ejercicio de músculo de designación de altos cargos tenga la misma excelencia que tiene el Consejo del Banco Central, uno tal vez se atrevería a que todos los nombramientos sean 100% técnicos y que el poder político, el ministro sabe que no me gustó el director impuesto y te lo saco. Pero sabe que no lo saca porque viene el gobierno anterior, lo saca porque lo tiene mal evaluado. Y el nuevo nombramiento va a ser 100% técnico también, por lo tanto no va a haber un partido político, porque todos los partidos políticos tienen presión, oiga, ya, póngame a nuestro, tenemos un súper buen economista, tenemos un súper buen abogado, póngame al que yo quiero, eso no ocurriría. Pero bueno, volviendo a este proyecto de ley, no fuimos tan lejos, pero creo que sí estamos haciendo un avance enorme en gobernanza, en confianza y sobre todo en dar certeza jurídica, que es lo que queremos, que el impuesto interno no sea una sede legisladora arbitraria, sino que tenga bordes y eso creo que se logra de buena manera. Así que eso es lo que yo quería decir a modo introductorio. No sé si el ministro quiere decir algo más. Y después el senador Insulza. Senador primero, tal vez, después el ministro. Yo quiero decir que yo comparto mucho lo que ha dicho el presidente de la comisión hoy día. Yo siempre entendí que este era un tránsito hacia un sistema parecido al sistema anglosajón, en que hay ministros, subsecretarios y después está el servicio público completo. Y los nombramientos son generalmente elegidos de carrera y por concurso. Ahora eso crea problemas a veces, claro, pero se puede resolver con la remoción, porque naturalmente eso siempre va a seguir existiendo, pero esta cosa de que primero de que se pueda remover un cierto número, lo cual significa que siempre se va a llegar al tope. Y la respuesta es sácamelo, no es que no puedo porque ya sobrepasamos el número. Eso no estaba conseguido, yo creo que no existía al comienzo, ¿no? De la misma manera que esta idea de que se pueda, por los ideales, como esa es la remoción de la señora de hace unos días atrás, dice que porque no comparte los ideales del servicio. Bueno, pero si el que la nombró finalmente, el otro problema fue la directora del servicio, ¿no? Entonces el tema de los ideales tendría que haberlo considerado antes, o si no, se queda con él. Yo creo que este sistema evidentemente requiere mucho cambio, pero a mí por lo menos tal como está planteado en este proyecto me parece que es perfectamente posible, o sea, que cabe mejor que otras cosas dentro del sistema actual. Ahora, naturalmente, alguna vez habría que discutir nuevamente la alta dirección pública. Siempre tiene algo de político porque finalmente mayoría manda y son 5 miembros, entonces vamos a tener, siempre van a ser 3 y 2, eso es una realidad. Además que hacerlo paritario significaría paralizar una gran cantidad de nombramientos.
Pero sí creo que una cosa es esa, cuando se hace la recomendación, y otra cosa es como también, como se ha dicho aquí, la calidad de quien decide el nombramiento. Y en general yo tendría una argumentación siempre para cuando no se decide el primero de la terna y se decide alguno de los otros, ¿no? Requiere algún tipo de... Pero bueno, eso ya son reflexiones al margen. Yo estoy muy de acuerdo con la idea esta de que existe un segmento que es propiamente político. Ministro y subsecretario están nombrados porque el que ganó las elecciones decidió nombrarlo ministro y subsecretario. Pero debajo de eso yo creo que debería respetarse un régimen de carrera sustantivo, encabezado muchas veces en algunos gobiernos como por un director permanente, que se llama algún subsecretario permanente o algo por el estilo, que es el jefe del servicio, es el número uno del servicio civil, que está más abajo, y que todo debería ser enteramente... ahora, la remoción muchas veces se produce por esto de que no se comparte la filosofía ocurrió eso de manera muy palmariamente en el gobierno, el último gobierno de la presidenta Bachelet, creo que fue el último, cuando había un director del servicio de drogas y otras cosas, que no compartía en absoluto la política del gobierno. Entonces el ministro le pidió la renuncia y se hizo la renuncia y no hubo ningún escándalo, porque se entendió que el gobierno quería hacer una determinada política y el director sentía necesario hacer otra. En esos casos pueden existir, pero repito, va existiendo un procedimiento adecuado de remoción, yo creo que debería ser plenamente válido que son nombramientos profesionales de carrera y que no se remuevan. Gracias, senador. Ministro. Y después procedemos a votar. Sí, presidente. Presidente, yo creo que usted ha hecho una muy buena síntesis de la esencia de lo que está acá en estas indicaciones. Muy en línea con lo que se acordó en el protocolo, ¿cierto? Lo que se ha buscado es, por un lado, despersonalizar decisiones del servicio que inciden sobre casos particulares, para lo cual se crea, ¿cierto?, este comité ejecutivo. Eso tiene relación a su vez con el tema del director, porque actualmente, ¿cierto?, parte de la preocupación que había era que había muchas decisiones que recaían en una sola persona. Entonces ahora hay una parte importante de esas decisiones que recaen en una instancia colegiada. Y por otro lado, ¿cierto?, al crearse el Consejo Tributario, se crea una instancia contra la cual se puede contrastar los planes y los resultados de la función fiscalizadora, y por otro lado el tema de la juridicidad, tal como se redactó respecto de las circulares de aplicación general que interpretan normas tributarias. Entonces esos dos elementos lo que hacen es que generan instancias que permiten compartir o sujetar decisiones importantes a un filtro en el cual hay más actores que intervienen. En cuanto al nombramiento del director, cuando uno pregunta cómo funciona en otros países, la respuesta más simple es decir, funciona de acuerdo a cómo en esos países está estructurado o está regulado el nombramiento de los altos cargos de la administración. O sea, no es que haya un régimen especial para impuestos internos, sino que se recurre a los regímenes que se han ido desarrollando, ¿cierto?, para nombrar esos cargos. El senador Insulza describía el sistema británico, yo lo llamaría así más que anglosajón, porque Estados Unidos funciona de una manera bien distinta que el Reino Unido. El Caribe es muy similar porque tomaron todas las instituciones británicas, pero es el régimen general. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo acá nosotros es, recurrir o mantenernos dentro del régimen general, que tiene muchas cosas que se pueden mejorar, y acá, ¿cierto?, se han planteado varias. De hecho, la subsecretaría ha estado trabajando con el servicio civil en algunas propuestas de reforma que espero que podamos traer pronto, a la ADP. Pero en el fondo, ese es el régimen que nos hemos ido dando para tomar este tipo de decisiones sobre nombramientos de altos cargos. Ahora, como bien señala el senador Lagos Weber,
Aun cuando, en fin, haya todos los casos y problemas que se identifiquen, hay un tema de filtro que el ADP yo creo que lo hace bien, en el sentido de que, o sea, no solamente permite filtrar, sino que permite ir proactivamente a buscar candidatos. Esto yo creo que hay que resaltarlo especialmente en relación a los temas de género en el sector público. Porque hasta hace no mucho tiempo, la verdad es que teníamos un gran desequilibrio en hombres y mujeres en cargos de dirección pública, que no tenían relación con la composición del personal del sector público, donde hay más mujeres que hombres. Y lo que se ha estado haciendo últimamente es pedirle al servicio civil y a través del servicio civil a los headhunters y qué sé yo, que haya más, que vayan proactivamente a buscar más candidatas mujeres para cargos de dirección pública. Ahora, hay que señalar, por último, que en el proyecto hay un par de cosas que son importantes relacionadas con todo esto. Uno son las incompatibilidades, otro son las normas post-empleo, las regulaciones post-empleo que actualmente existen solo para la CMF. Hay un proyecto que está planteado desde el gobierno anterior, pero que todavía no se ha despachado sobre esa materia. Y también se regula la solicitud o la pérdida de confianza en los últimos meses de una administración, porque eso también es algo bien complejo cuando va un gobierno de salida y en sus últimos meses hace unos concursos para llenar cargos que en realidad se van finalmente a desarrollar durante la administración siguiente. Entonces, hay varias modificaciones de ese tipo que ayudan a fortalecer o complementar estos cambios que en el fondo, como usted señalaba, presidente, en el fondo es el concepto de gobernanza más que el tema del nombramiento de un cargo en particular, lo que se está tratando de recoger en esta indicación. Muy bien, entonces antes de votar yo le pediría, ¿sí, senador? Pero yo entiendo, pero no evaluaron porque también ha sido, uno tiene que ver modelos que han sido exitosos o no exitosos. Hay otros modelos que, por ejemplo, como se ha nombrado el Banco Central, a mi juicio ha sido un modelo exitoso. La CMF, que nosotros aquí en esta comisión lo discutimos hace harto tiempo, pero durante, no sé, mucho rato, digamos, creo que terminó siendo algo exitoso. Entonces también, el Consejo Fiscal Autónomo también, entonces, que tienen formas distintas, que han pasado. Entonces, a mí lo que me parece es que si han sido esos modelos exitosos para un cargo de esta naturaleza, no sé si hubiera sido bueno abordarlo, particularmente en este nombramiento. Entiendo que los otros nombramientos tenían una cierta, claro, como es un consejo, son más, también puede haberse buscado una fórmula, digamos, más en esta línea, que insistir en una institución, que yo insisto, o sea, esto fue parte también de un acuerdo que nada más nos tocó hace como 20 años hacerlo con el ministro, digamos, con el actual, que en ese tiempo no era ministro, digamos, de modernización del Estado. Pero claramente, claro, usted mismo me dice que requiere una reforma. Entonces, no sé, a mí me pasa que cuando uno ve Banco Central, voy a poner esos ejemplos, CMF, Consejo Fiscal Autónomo, que fueron fórmulas distintas, resultaron bien, porque eso es lo que a mí me importa, que han resultado bien, porque yo no he visto críticas, bueno, uno puede criticar algo, pero no he visto nada relevante respecto de eso. Al contrario, mucho más sólido que otros nombramientos que se hacen por ADP, más allá del último evento, digamos. Pero entonces yo creo que ahí estaba era como el perfil donde uno debería decir, mire, quiero buscar a alguien que vaya más allá de un gobierno, que eso es lo mismo que usted ha planteado. Además, en este tipo de política ojalá que haya más estabilidad, ¿se fijan? Eso es lo que me pasa en su línea también. O sea, dije, chuta, si han resultado tan bien esto, ¿por qué no explorar algo en esa misma línea? Y no insistir en otro sistema que creo que está hoy día sujeto a revisión. A ver, o sea, primero tenemos que tener claro de que esto que estamos presentando es lo que se trabajó con el grupo de asesores, o sea, no solamente una cuestión discrecional lo que impuso el Ejecutivo. Sucede puede explicar un poco más cómo se hizo ese ejercicio, pero aquí los parámetros fundamentales que buscamos fue una gobernanza que estuviera acorde con la
características y el volumen y la diversidad de trabajo del servicio, que, como lo hemos comentado en otras oportunidades, es muy diferente del Banco Central o de la misma CMF. No sé, presidente, la subsecretaria. Estamos generando cambios bien sustantivos en todo caso. O sea, esto no es un avance. Eso no es que esto, alguien dirá que es un retroceso, alguien dirá otro, pero esto es una modificación sustantiva. Hay un director que va a tener atribuciones que conocemos, complementado por un comité ejecutivo, revisando en detalle, no los leímos, pero sería bueno leerlas para que tengamos idea de lo que hace ese comité ejecutivo. Bueno, eso es lo que tiene va a tener tuición, ¿ya? Y después tenemos el Consejo Tributario. O sea, estamos creando dos instancias que antes no existían. Bueno, pero bueno, esa es la pregunta, esa es una legítima. Sí, no está bien, pero yo solamente poner en perspectiva que se está haciendo un esfuerzo más que genuino. No digo que no, me gustaría que salga perfecto, eso es lo que uno intenta por lo menos, después esperar si se. En la medida de lo posible, yo lo aprendí hace varios años, digamos, pero. Bueno, en la medida de lo posible, los mejores años. Pero tiene que. No sé, eso ya. Subsecretaria. La medida de lo posible. La perfección está en el cielo. Colegas. La perfección está en el cielo. Subsecretaria. Muy brevemente para poder, porque creo que el ir discutiendo en particular, explicando las indicaciones, va a dar cuenta un poco de todo el trabajo y el cambio más profundo que aquí se está planteando, como lo señala el senador Lagos por su intermedio, presidente. Nosotros revisamos esa experiencia internacional. Y más allá de la forma de nombramiento que obedece, por supuesto, a cada uno de los sistemas que operen en cada uno de los países, las autoridades del Servicio de Impuesto Interno y su equivalente en cada uno de los países de la OECD son unipersonales. Y donde existían consejos, son consejos asesores. Y asesores respecto de qué materias, de las estrategias de fiscalización. Acá le agregamos, por supuesto, el tema de las circulares, pero son en general temas que ven no la situación de un contribuyente en particular, como lo mencionó el ministro, sino que ven política y asesoran al director. Entonces, eso lo miramos y eso mismo se discutió en la mesa con los asesores. Y lo que ocurre también al interior de los distintos países de la OECD es que en su segunda capa de decisión interna generan cuerpos colegiados de funcionarios públicos, que es este comité ejecutivo con los subdirectores. Entonces, efectivamente, lo que estamos proponiendo de alguna forma está aprobado en los países de la OECD y nos parece que nos estamos acercando a ello. Pero en ningún país de la OECD hay un cuerpo colegiado que dirija un servicio de impuesto interno que tiene 5.500 funcionarios y solo en la operación renta se generaron más de 4 millones de declaraciones. Entonces, el orden de magnitud no es comparable con un sector que regula el sector financiero respecto de, entonces, que en su caso, por supuesto, cuando se vio la CMF también se miró la comparación internacional y ahí sí aplicaba, pero en este caso no aplica. Y eso es un poco lo que se revisó en todo este trabajo. Pero solo es una forma de nombrar, no estoy discutiendo lo que usted plantea respecto a las facultades, de si debe ser respecto a casos particulares o cosas generales, porque eso está resuelto o está una decisión que está bien. Si era el otro el punto que yo creo que pienso que se podía avanzar. Muy bien, subsecretaria, yo les pido para que avancemos que vayamos a las indicaciones, sobre todo en la del primer elemento de gobernanza, cosa que podamos votar y ustedes escriban las indicaciones en aquellas materias que tengan alguna coherencia y vayamos votando por paquetes. Exactamente, todo lo de código primero, para que describa cuáles son, en qué página del comparado están y así las va describiendo y una vez que termine de escribirla podemos ingresar a la parte ya de votación y discusión de su artículo. Entonces partamos con, entiendo que estamos en la página 21 a la 32, ¿no? Yo lo escucho a ustedes. Ya. 21. 21 a 32. Ya, 21. Lo que hace la indicación, que en realidad la página 21 no dice mucho, pero esto para que nos circunscribamos a lo que estamos, son las facultades del director del Servicio de Impuesto Interno. Entonces se agrega un numeral que está en la página 23, 9, que es dictar resolución que establece los criterios generales para la proposición, negociación y aceptación de las bases de acuerdo que se generan a propósito de la DDCON.
Esto fue algo que se levantó, que era como el espejo de lo que hoy día ocurre en la DDCON, que está normado en su propia DDCON, pero que establezca también como una función del director. Después está la 10, que es fijar, oyendo previamente al Consejo Tributario, el plan de gestión de cumplimiento tributario. Es decir, dado que estamos diciendo que va a tener un plan de gestión y que tiene un rol el Consejo, hay que también dejarlo como una de las facultades del director. Y por último, esto también se conversó bastante, que es dar cuenta a la Comisión de Hacienda del Senado de forma anual respecto del plan de gestión de cumplimiento tributario, y se agregaron otras materias que también fueron conversadas, como la evolución de la recaudación de los procesos de fiscalización que surgen como proceso, y información estadística sobre las causas en tribunales de justicia. Información estadística porque obviamente las causas no se pueden señalar. Respecto de la siguiente indicación, que está en la página 25, es solo una eliminación. Habías cuenta que la NGA pasa a ser, no está en sede administrativa, por tanto esto había quedado de lo que salió de la Cámara, hay que eliminarlo, y además de armonización respecto de lo que sigue, que es en la página 27, que empiezan a darse cuenta de las atribuciones del Comité Ejecutivo. ¿Ya? Y el Comité Ejecutivo, ahora 28. Empezando la 28. Ya. Y el Comité Ejecutivo, recordar que aquí no dice quiénes componen el Comité Ejecutivo, porque está en la parte de la orgánica más adelante de la Ley del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Solo dice en relación a sus funciones. Entonces, deberá aprobar con mayoría absoluta de sus miembros la recomendación de aplicación de los artículos 4 bis, 4 ter y 4 cuarter previo a el informe del Departamento de Normas Generales de Antiilusión. Esto consistente con que hayamos eliminado también el inciso previo. La aprobación de los acuerdos extrajudiciales, la presentación de denuncia o querella en los términos del artículo 162, y se pone, eso sí, un monto que superen las 1.200 UTM, unidades tributarias anuales, UTA, perdón, eso como un límite, porque manejar todo sin un límite parecía importante. La aprobación de la recompensa del artículo 100 quinques, que es el denunciante anónimo. Las transacciones y operaciones independientes su monto que puedan tener impacto institucional, y también ahora se agregó el artículo como número 6, aprobar la solicitud presentada por el contribuyente en virtud del artículo 100 sexis, que discutimos ayer, que es el de autodenuncia. ¿Ya? Y bueno, después dice que las liquidaciones, reducciones y los giros procederán por aplicación de las materias señaladas anteriormente, no podrán ser dictadas previo pronunciamiento favorable del Comité Ejecutivo. Entonces, para decisiones de esta envergadura tienen que ir al Comité Ejecutivo, y que además es concordante con la experiencia internacional. Después la 29 hace lo mismo, pero respecto del Consejo Tributario. ¿Ya? Entonces, el Consejo Tributario, tal como se estableció en el protocolo de acuerdo, hace dos cosas principalmente. Las circulares que deban ser objeto de consulta pública obligatoria, el Consejo se tiene que pronunciar. Entendemos que eso no es solo pronunciarse, porque aquí hay toda una serie de incisos que señalan cómo se pronuncia. Entonces, el director presenta al Consejo Tributario un borrador de la circular para que éste entregue por escrito su opinión en un plazo de 10 días hábiles. ¿Y eso para qué? Para resguardar la observancia de dicho instrumento al principio de reserva legal en materia de tributo, y que algunos de sus comentarios no sean contrarios a la ley. Cuando el Consejo Tributario estime que el proyecto circular no se ajusta al principio de reserva legal, o que alguno de sus contenidos es contrario a la ley, deberá presentarlo fundadamente al director. Ahí tiene que identificar si es toda la circular o parte de los contenidos de circular. Para poder representárselo al director, tiene que haber un voto de 3 de los consejeros designados por el Ministerio de Hacienda, es decir, no vota el director, por razones obvias. Si él está presentando, solo votan los externos. Entonces son 4, entonces tiene que haber mayoría. 3 de los 4 tienen que representarse, exactamente. Y cuando es representado, que es el siguiente inciso, el director deberá responder por escrito al Consejo, puede insistir, pero fundadamente, con nuevos argumentos,
puede cambiar el texto que había presentado previamente o puede definitivamente decidir que no va a continuar y presentando y por tanto acoger y eliminar esa parte de la circular. Si es que decide insistir, ya sea por el mismo texto o por uno nuevo, nuevamente el Consejo, con su mayoría absoluta, podrá o recoger lo que propone el director o nuevamente rechazarlo. Si lo rechaza ya no hay una tercera insistencia, es solo 2 veces, ¿ya? Y en ese caso, la circular solo podrá ser publicada a consulta si los elementos representados por el Consejo. Y ahí hay dentro de 5 hábiles siguientes al pronunciamiento se publica la circular. Por supuesto, los consejeros deben guardar reserva de sus opiniones. La pérdida pierden la calidad de consejero. El segundo punto, aparece en la página 31, es la segunda función de este Consejo Asesor, que es presentar al Consejo Tributario, por tanto, es lo que tiene que hacer, esto estamos desde el punto de vista del director, ¿no? Presentar el plan de gestión de cumplimiento tributario, que es lo que se conoce como la estrategia de fiscalización que tiene el servicio. Y tienen 20 días hábiles para tener su opinión. También hay un hito en el primer semestre donde el director presenta el estado de avance del plan y se revisa el avance de los cumplimientos de las metas de recaudación. Y también, previo a la publicación del informe anual de cumplimiento, también el director tiene que ir a recibir las recomendaciones del Consejo Tributario. Adicionalmente, el Consejo Tributario, como quedó en el protocolo, tiene que evaluar anualmente la gestión del plan de cumplimiento tributario, entregar recomendaciones, las que tienen que ser recogidas por el director para emitir el plan de cumplimiento del año siguiente. Eso es, en breve, hasta la página 32. Muy bien, muchas gracias, subsecretaria, que fue muy completo y bien explicado las indicaciones. Tal vez me adelanto, pero es que para tener la película completa. No, la voz, tiene la palabra. ¿Cómo se compone el número, el Comité Ejecutivo y el Consejo Tributario? Me queda claro que este último que son 4, que incluye el director, me parece. Bueno, por eso es que sería bueno que en breve, no quiero entrar, hay que votarlo. Está perfecto. Seguramente, pero para tomar una idea. Senador García también me pidió la palabra. Y lo de las atribuciones de cada quienes quedaron bien claras, establecidas, perfecto. Lo cual habría que notificarle de esto a los postulantes al cargo de director de impuestos internos, que ya va a perder la piga el que tenía antes, digo yo, no van a quitar tanto. No, ya no. Senador García. Muchas gracias, presidente. Yo quería pedir una mayor explicación en la página 23 respecto del número 9, porque dice que el director tendrá la facultad de dictar la resolución que establece los criterios generales para la proposición, negociación y aceptación de las bases de acuerdo dentro del procedimiento de mediación, en fin, de la Ley Orgánica de Defensoría Nacional. No sé si este apellido de Nacional se le está poniendo ahora o no, porque siempre está como Defensoría del Contribuyente, no Nacional, no sé si... Pero estaba... No, pero yo estaba mirando la ley vigente y no dice nacional. Todos dicen nacional ahora. Todo es nacional. De auditoría también. Bueno, por eso Renovación Nacional. Está de moda, eso está de moda. Yo pensé que te había olvidado, pero parece que... No perdona, no perdona. Pero, o sea, yo eso sugiero revisarlo, pero yo lo que voy es lo siguiente, ¿sabes? Es que yo no sé, porque para mí la Defensoría del Contribuyente, en el marco de la ley, por supuesto, pero debe tener cierta autonomía, porque cumple un rol completamente distinto al Servicio de Impuestos Internos, que es precisamente orientar y defender al contribuyente. Pero si el director va a tener la facultad de proponer la negociación y aceptación de las bases de acuerdo, o sea, ¿no? Ya, es que eso es lo que quería que me explicaran, cuál es el alcance del número 9. Gracias, presidente. Aquí se trata de una mediación y lo que hace es el director decir cuáles son las bases que Impuesto Interno va a participar en estas mediaciones, pero en la parte de Impuesto Interno. Sí, muy cortito. Lo que sucede es que esto estaba regulado solo en la ley de la Defensoría. Y en la ley de la Defensoría decía el director deberá establecer los criterios de mediación y nombrar a las personas que correspondan para que asistan a la mediación. Lo que era
antinatural porque en verdad es una obligación del servicio. Entonces lo que estamos haciendo es trasladando dentro de las facultades y deberes del director, dictar la resolución que fija los criterios de mediación para el servicio. Nada más que eso, que es la del lado del servicio. De hecho, el que propone las bases de acuerdo sigue siendo la Defensoría. Eso era aquello. Muy bien. ¿Procedemos a votar, secretaria? Sí, por favor, perdón. Tiene toda razón. El senador Lago preguntó una pregunta muy relevante sobre la composición, que no fue respondida, ¿verdad? Sí, es que no lo expliqué acá porque está dentro de la indicación a la ley orgánica del Servicio de Impuesto Interno. El Consejo Tributario tiene 4 integrantes externos más el director del servicio. Más el director del servicio. El Comité Ejecutivo tiene al director del servicio y al subdirector o subdirectora de fiscalización, jurídico y normativo. Sí. Respecto, a ver, lo que pasa es que tienen, es que depende de la... No da lo mismo, pero sí da lo mismo, porque el director puede estar en contra o puede estar de acuerdo. Pero no vota. Pero yo no vota. Pero alguna diferencia existe y que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Cuando, presidente, por su intermedio, cuando veamos las indicaciones de la ley orgánica, están las reglas de votación, pero en particular respecto al Consejo Tributario, el director de Impuesto Interno no tiene voto, porque él está presentando algo para que le opinen. En el Comité Ejecutivo es distinto. Vamos a seguir el consejo del senador García, entonces, borrando el nacional. Sí, después viene, tranquilo. Secretaria, votemos lo que acaba de escribir y relatar la subsecretaria. El presidente somete a votación las indicaciones 10H, 11H, 12H y 13H, relativos al Comité Ejecutivo y al Consejo Tributario. Senador Lagos. No quiero fundamentar, pero solamente decir que voto con entusiasmo esto porque es un cambio muy cualitativo, ¿ya? Y creo que va a la elección correcta. Muy bien. Senador Coloma. Yo hacer 2 votaciones distintas, presidente. En general voto en todo, a menos de lo que voy a decir, lo voy a votar a favor, porque entiendo que aquí hay un esfuerzo grande. Y cuando uno hace un protocolo tiene que hacer el esfuerzo máximo también para asumir que más allá de lo que uno le gustaría que fuera distinto, yo espero que después pueda cambiar, porque todas estas cosas no va a estar yo, pero que son evolutivas, y creo que mientras más institucionalidad con contrapesos dentro de los servicios, no en este particular, en todo lo hace mejor. Yo hubiera esperado una forma, nos hubiéramos integrado al Banco Central, la CMF o al Senado, el nombramiento de determinadas autoridades, particularmente el director, y un sistema que nos ayudara a tener más seguridad respecto del resto de los cargos. Pero es un avance, entonces yo tampoco puedo decir que no es un avance importante y que es parte de lo que acordamos. Lo que sí yo voy a mantener una votación en contra es la indicación 12H, el número 4. Y yo voy a explicar brevemente que es la aprobación de la recompensa establecida en el 100 quinquenio. Reconozco que yo no aprobé la forma que yo el denunciante no abstuvo, pero a medida que pasan las horas me he ido convenciendo de que mi abstención no fue lo adecuado, sino que lo que había hecho era rechazar. Y lo voy a hacer así en la sala, básicamente porque eso, y soy franco, el protocolo decía algo distinto, decía que la recompensa se daba en función de cuando existiera una denuncia anónima en crímenes, en crimen organizado, no en cualquier delito. Entonces yo ahí tengo una posición, leído y releído el protocolo es lo que dice lo que yo digo, digamos. Entonces, como no estoy de acuerdo en eso, tampoco puedo estar de acuerdo en la fijación de la recompensa, porque si no sería contradictorio. O si voto en contra de eso. La recompensa, si se limitara solo al crimen organizado, lo aceptaría, pero como viene con otra estructura.
El número 4, la 12H. ¿Ah? Es muy fácil. El 12H, en la parte el numeral 4, cuando se refiere a la letra C del Comité Ejecutivo. Insisto, es por la razón, porque la recompensa, en mi juicio, de un denunciante anónimo debe circunscribirse a aquellas normas que están vinculadas al crimen organizado, que como decía el protocolo, no a normas más genéricas. Senador Insulza. No, yo no voto a favor, sin cambio. Senador García. Voto a favor y yo quiero hacer un reconocimiento tanto al Ejecutivo, al Ministro, a la Subsecretaria, a los equipos técnicos, también a los equipos técnicos que nos representaron, porque yo creo que este acuerdo es bien interesante y bien redondito, se me permite la expresión, porque en materia de secreto bancario, que era una de las normas que producía gran diferencia, finalmente estamos acortando los plazos, pero manteniendo que se haga la solicitud por la vía judicial. Aplicación de la norma general antiilusión, en lugar de que sea vía administrativa, también es por la vía de autorización del juez. Y en materia de gobernanza, yo siempre dije, cuando comenzamos a plantear el tema de gobernanza frente a las nuevas facultades del Servicio de Impuestos Internos, siempre dije, nosotros no estamos por hacer locuras. Y a mí me parece que los dos órganos que se están creando apuntan en la dirección correcta, van a ayudar, van a contribuir. Yo recuerdo haber estado a pocos días que había asumido el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, estuvimos en Clape Sucey, creo que fue, y él lo dijo muy jocosamente, vengo llegando y me están quitando las atribuciones, digo, me están llenando de organismos asesores, en fin. Y yo creo que estos organismos van a ayudar y por lo tanto creo que ha sido una muy buena solución, es como yo lo siento. Ahora, respecto de lo que plantea el senador Coloma, recompensa tiene que haber. El tema es otro. El tema es que en algún minuto vamos a tener que revisar lo que tuvimos en el protocolo, ¿verdad? Que el senador Coloma tiene razón, el protocolo dice que va a proceder cuando se trate de materias que digan relación con no recuerdo si dice crimen organizado, parece que dice delito tributario y crimen organizado, algo así dice, ¿verdad? Sí, eso es. Entonces yo estoy de acuerdo que eso lo revisemos, pero que lo revisemos cuando veamos esa norma. Yo creo que respecto de esto voto a favor. Muchas gracias. Presidente. No, yo solamente también decir que creo que a mí lo que más me deja conforme, que creo un avance y agradezco también, me sumo a las palabras de agradecimiento del senador García, es el tema del Consejo Tributario, o sea, el tema de la certeza jurídica. De verdad creo que es un paso importante que quita discrecionalidad, que le da profesionalismo. Y el único tema que voy a levantar después más adelante es el tema de los sueldos de las personas que estén en el Consejo, ¿no? Que como tienen muchas inhabilidades, encuentro que eso nos puede generar el día de mañana un problema, ¿eh? Sobre todo que en el mundo tributario, si uno quiere tener personas que se dediquen a esto en serio, creo que y entiendo que... Sí, sí. Lo que quiero decir es que ahí hay un tema que puede que nos quedemos cortos con el tema de la dieta, para que ojalá tengamos personas que puedan efectivamente dedicarse a esto, porque aquí yo me acuerdo que el ministro, unas cosas que nos dijo en las primeras conversaciones, que no quería tener en este consejo, y le encontré toda la razón, a personas que estuvieran cumpliendo dobles roles, ¿no? En el fondo, conflictos de interés con asesoría en el mundo privado y al mismo tiempo haciendo interpretaciones normativas. O sea, eso no resiste análisis. Entonces, a veces el poder tener gente de primer nivel dedicada a eso, en un rol más, si uno quiere, más académico, en el sector público, tiene que uno, ojalá, tener sueldos que permitan que esas personas se dediquen de por vida a eso, o mucho tiempo, no sé si de por vida. Y el tiempo correcto. Y eso, obviamente, creo que es un tema que veremos un minuto. Por estuve haciendo los números, son como un poquito más de 5 millones de pesos lo que está en el tope, 5,7, el tope de las 150, que me parece que podría ser discutible, pero bueno, es un tema. Pero yo voto a favor y creo que es un avance muy sustantivo en gobernanza. Yo ya expliqué cuál era mi diseño óptimo en el largo plazo, pero entiendo que este no era el proyecto de ley necesario para hacerse cargo de toda la reforma a la alta dirección pública. Y creo que la discusión que se dio acá ojalá sirva
para que esa discusión eventualmente se lleve a cabo y ojalá más pronto que tarde llegue a puerto. Así que voto a favor, secretario. Presidente, entonces las indicaciones 10H, 11H, 12H y 13H quedan aprobadas por la unanimidad de los miembros de la comisión, salvo en lo relativo a la aprobación de la recompensa establecida en el artículo 100 quinquies por el Comité Ejecutivo, que fue votado en contra por el senador Coloma. Así es. Y ahora, subsecretaria, entiendo que nos vamos a la armonización, que son dos indicaciones, que es la 18H y 32H, ¿no? Que la podríamos tal vez votar rápidamente. En realidad, deberíamos darla por aprobada, pero si quiere la describe. Son ajustes de armonización, pero puede escribirla rápidamente. Están en la página 55 y 189, ¿no? sí. La 55, presidente, por su intermedio, es porque no solo hay un comité... Página 55, que es la armonización de esto nomás. Sí, es que hay ciertas decisiones, como antes había un comité nacional o regional, en el servicio se reemplaza por comité ejecutivo, porque es lo que tenemos hoy día. ¿Y la 189? 189... La otra es la página 189, que es la indicación número 32H, entiendo. Que es lo mismo, Comité Nacional de Casos Relevantes por Comité Ejecutivo. Exactamente. ¿Les parece, colegas, que lo aprobemos ambos por unanimidad? Me parece. Aprobado. Muy bien. Entonces ahora pasaríamos a otra materia, que es el rango legal de subdirecciones del Consejo Ejecutivo. Entonces, si nos pueden describir, esto entiendo que es la 42H y 46H. No sé en qué página están, secretaria. La indicación 42H está en las páginas 419 y 420. Y la 419. El otro tomo. Cambio de tomo. El otro tomo, yo no sabía que eran dos tomos. Perdón, señor. 419 y 420, la 42H. La 46H está en la 431 y 432. 419, colegas. En una de esas podemos explicar todas, claro. Sí. Todo el paquete. Sí. De hecho, son muchas más. Son todo el paquete de rango legal y de LOC. ¿Ah? Explíquelas todas nomás. Si me ayuda, presidente, por su intermedio, la secretaria con las páginas, porque yo no tengo como recién yo le digo, mire, no sé en qué página está en cada cosa. Aquí me lo noto. Pero voy explicando del principio. 419 y la segunda indicación, que es la 46H, 431. Sí. Después la 43H, 421 y a la 428. Después la 44H, de 428 a 429. 45H, 429 a la 430. 31. 47H, 432 a 433 y 48H, 453. Pero después las vamos... Ya. Explíquela en conjunto y las vamos revisando. Okay. Entonces, parto por la 419. Página 419, indicación 42H, que en realidad está en la 420. Ahí dice, la Dirección Nacional está constituida por subdirecciones de fiscalización jurídica y normativa y por las subdirecciones y departamentos que establezca la dirección con sujeción a la planta de personal del servicio. Esto es para que quede por ley que existe la subdirección de fiscalización jurídica y normativa y no vayan a haber un nuevo cambio con un nuevo director y desaparezcan estas subdirecciones, porque son los integrantes del comité ejecutivo. Eso es. Okay. El 431, que es la 46H, estoy en ese orden. 431, sí. Sí, 431. Que en realidad es la página 432. El director podrá solicitar la renuncia. Ya, esto creo que es bien importante a propósito de la discusión previa. ¿Ah? Como nosotros ahora vamos a tener los cargos de subdirectores como ADP, ya, previamente no eran ADP y por tanto eran de exclusiva confianza del director y la forma de nombramiento era la misma, es decir, no había un proceso de selección, pero también al ser de exclusiva confianza pueden ser removidos cuando pierden la confianza, que creo que es el punto más de fondo en relación previa a la ADP, no la forma de selección, sino de cómo se desvincula. Entonces aquí lo que se agrega en particular es que el director
Respecto de los subdirectores que fueron nombrados por ley. no son más de 3, de hecho, son todos los subdirectores. Claro, aquí estamos poniendo que todos los subdirectores del... No. Los subdirectores, más adelante va a haber una norma que da cuenta que todos los subdirectores, que son 12, ¿ya? Para que lo pongamos. Lo que pasa es que 3 son los que son del comité ejecutivo. Yo sé que esto es enredado, pero es así. Todos son ADP, ¿ya? Hoy día no lo son. Y todos, al ser ADP, pero también hoy día, al no ser ADP también, son de exclusiva confianza del director. Entonces aquí lo que estamos poniendo es que cualquier subdirector que el director le pida la renuncia, tiene que hacerlo con una comunicación dirigida por escrito al Consejo de Alta Dirección Pública, la que deberá ser fundada. Dicho consejo estará facultado para citar al director a informar sobre el grado de cumplimiento del convenio de desempeño y los motivos de la desvinculación. Hoy día eso no existe. Hoy día cualquiera solo existe respecto de los cargos que ADP con 8 meses previo al término de un gobierno, que al momento de pedir una desvinculación se vaya a informar al Consejo ADP. Acá estamos elevando la norma a propósito también de lo que señalaba presidente en relación a cómo al momento de desvincular tiene que haber un acto fundado, y ese acto fundado también lo puede citar el Consejo ADP a explicar la razón. ¿Ya? Sí, hay dos situaciones distintas, entiendo. Una es, en términos generales, por la regla general, digamos, es que para solicitar la renuncia, peor, la renuncia al subdirector, claro, de subdirección, pues, tiene que ser en forma fundada por escrito a la dirección. Ese es el requisito, ¿está bien? Al servicio civil. La dirección, pero cuando son 8 meses antes, tiene que ser autorizado por ellos. Ese, para el concurso. Bueno, pero, ¿y si no autorizado para el concurso, qué pasa? ¿Quedamos subrogantes? Claro, lo que ocurre, presidente, es que no expliqué el segundo inciso, que también es bien importante, porque hoy día hay una norma en la ley de ADP que para efectos de los 8 meses existe para cualquier cargo ADP, pero es respecto de los 8 meses de término de un gobierno. Acá estamos hablando de una autoridad del Servicio de Impuesto Interno, que dura 3 años, pero puede ser prorrogable por 3 años y por 3 años más. O sea, en total puede durar 9 años, si es que evidentemente cada una de las autoridades le va prorrogando porque tiene un buen desempeño. Por lo tanto, estamos poniendo respecto a los 8 meses del director. ¿No se entusiasma Echeverri con el...? No, bueno. No se entusiasma. Para rato. Sí, estamos en orden. Pido después el senador Lago Pebre y después lo de ustedes. Y yo también quiero solucionar la porque aquí hay algo que... Aquí, tal vez, después, yo que soy lento, voy a pedir un organigrama para entender bien, porque es que no lo digo sí. Porque esto es bien profundo, es bien sustantivo el cambio entre el Comité Ejecutivo, el Consejo Asesor. Ahora se habla de una dirección nacional que está compuesta por el director del Servicio de Impuestos Internos más 3. No, es el Comité Ejecutivo nomás. No. Dice, la Dirección Nacional está constituida por las subdirecciones Fiscalización, Jurídica y Normativa. Y por las subdirecciones y departamentos que establezcan... ahí puede variar el número, entonces. Porque ahí tiene la atribución de crear otras. Es que, bueno, eso es lo que quiero entender. Hay 3 que van a estar por ley. Y esas son fijas, por así decir. Normativa, Jurídica y Fiscalización. Ya. Más todas las subdirecciones que el director estime pertinentes. No sé si pasa a subdirecciones, el director tiene que consultar en el Consejo Tributario o al comité, no tengo idea, no sé. Pero supongamos que es atribución exclusiva del director, ¿correcto? Ya. Respecto del de fiscalización, jurídica, normativa y de todas las otras subdirecciones que pueda crear el director a su arbitrio, a su decisión, son nombrados por la alta dirección pública. Ya, es que vamos poniéndole color, ¿ya? Y respecto de estos nombrados por la alta dirección pública, los 3 de las subdirecciones, de las subdirecciones fijas, más los otros, para pedir la renuncia, tiene que hacerlo fundadamente ante el Consejo de la alta dirección pública. ¿Y ellos tienen que aprobarlo o simplemente no? Ahí viene hasta ahí. Ahora, no los nombran. La alterna propone la alta dirección pública. No me expresé bien. Ya. Estoy hablando que la renuncia
la renuncia del subdirector, el director puede solicitar la renuncia del subdirector del departamento, su dirección, del subdirector del departamento de subdirección. Ya. Tiene que serlo, ya está bien enredado, pero lo que está diciendo es que a cualquier subdirector le puede pedir la renuncia, pero tiene que ser fundado ante el Consejo. El Consejo no puede citar para que dé explicaciones mejores, etcétera. Pero el Consejo puede rechazar esa decisión. Eso es lo que quería decir. Ya, es para entenderlo. Eso es todo el tema. Perfecto. Me quedo tranquilo que logré entender el proceso. Oye, pero no, Sí. El Consejo no puede oponerse. Sí, pero la alta dirección Sí, pública el no- senador Insulza tiene la palabra. Después el senador Coloma. Experiencia, yo no conozco bien el servicio de impuestos internos, pero hay cosas que ocurren en todas partes. Y en todo sistema jerárquico existen discrepancias. Las discrepancias entre ministros y subsecretarios son conocidas. Ahora, todas estas discrepancias, perdona Ricardo, gracias. Todas estas discrepancias tienen la ley que existe hoy día, que no está escrita en ninguna parte, es que se corta el hilo por lo más delgado. Generalmente se ve el subordinado y se queda el ministro, a menos que se le pida la renuncia al ministro, o a los dos. Ahora, cuando se dice que el director podrá solicitar la renuncia del subdirector del departamento previa comunicación dirigida por escrito al Consejo de Alta Dirección Pública, la que deberá ser fundada, ya creó problema. Pero si además lo pueden citar a informar sobre el grado de cumplimiento del convenio de desempeño y los motivos de la desvinculación, entonces ya tenemos un director de impuestos internos en ruta de salida, pues. Esa es la realidad. Y yo la verdad es que creo que eso a mí no me parece muy razonable. Yo creo que está bien que exista un comité ejecutivo, está bien que se exista la opinión de todos, pero la jerarquía tiene que seguir existiendo en los servicios. De lo contrario, creo que vamos a tener permanentemente lío. No quiero aludir a ninguno que hemos tenido, porque es una persona, pero en este caso no estoy aludiendo a ella, pero tuvimos un Contralor General de la República que tenía sentado en la oficina del lado durante varios años a un subdirector porque no tenía autoridad para removerlo. Y no estoy, por cierto, no estoy cuestionando el hecho, estoy contando la historia nomás. Entonces yo pienso personal, yo estaría por aceptar que puede solicitar la renuncia del subdirector, sí, claro, por cierto, previa comunicación, pero ya tener que ir a dar explicaciones a otros organismos acerca de por qué lo hizo y cuáles son los cumplimientos y incumplimientos, es realmente un cuestionamiento de su autoridad y eso al final creo que va a afectar a cualquier director de impuestos internos. Gracias. Gracias, senador Insulza. Senador Coloma. Gracias, presidente. Primero, un tema de hecho, cuando el senador Lago plantea que es la alta dirección la que nombra, no, y nunca van a nombrar, ellos siempre van a proponer, que nombra, digamos, es el director, digamos, respecto, es que al principio, segundo, a mí, al contrario de lo que plantea el senador, me parece bien, digamos, de que el director mantenga la facultad, pero tenga que fundarlo. Si encuentro que eso robustece un poco el sistema, digamos, y porque eso tendrá que fundarlo, porque tendrá que ser un fundamento razonable, y eso en general se cumple. No puede ser porque le dio la gana, te fijas, tiene que ser porque no cumplió, porque no necesita otra. A mí me parece que eso está bien, digamos. Y la tercera que me da la duda es en el caso de los últimos 8 meses, si no se convoca, queda alguien igual a cargo, que es quién, el que está solicitando, o sea, queda una vacante ahí, el subrogante que nombre el director, o que, ¿qué pasa si a los 7 meses se quiere sacar a alguien por alguna razón X? Entonces ahí basta, para ese efecto basta el decreto fundado, pero para nombrarlo al que lo reemplace se requiere del acuerdo de la alta dirección pública para que convoque, si no queda aquel que está subrogando al que fue desvinculado fundadamente. Ese es el concepto. Gracias, senador. Quería simplemente explicarle al presidente, que tuvo que salir un minuto, que el senador Insulza planteó reparos respecto de esa frase: dicho consejo estará facultado para citar al director de informar sobre la Sí, yo tengo el problema con la misma frase. O sea, yo quería manifestar que no me gusta la idea de que el Consejo de Alta Dirección Pública tenga que citar al director de Impuestos Internos a explicar. O sea, me parece suficiente que tenga que documentar por qué lo desvinculó.
pero empezar a darle al Consejo de Alta Dirección Pública la facultad de tener paseándose en su oficina a la gente, me parece que es ir un poco lejos, en mi humilde opinión. Sí. Entonces, esa frase, a mí me parece que obligar al director de Impuesto Interno a que documente por qué tuvo que sacar a alguien me parece correcto, pero ya tener que ir a dar reuniones me parece un poco mucho. Pura alegría y al señor Riquelme. ¿Ah? Le está dando pura No, alegría al señor Riquelme. Yo lo cacho. Era lo que quería decir desde el inicio. Todo lo demás me parece bien. ¿Ah? Se ha llevado muchas Y el cosas. senador Coloma parece que había hecho una consulta, no sé si es que... Sí, se la pueden responder, por favor. Para poder englobar todo el tema. Efectivamente, acá se habla de dirección nacional porque como hay subdirectores, o sea, hay directores regionales y por eso se habla de la dirección nacional para que, a propósito de lo que preguntaba el senador Lagos, presidente, por su intermedio. Entonces, la dirección nacional la componen el director y todos los subdirectores nacionales, dentro de los cuales están los 3 que ya mencionamos. Además está la dirección de grandes contribuyentes, que también se crea por ley, la de asistencia al contribuyente y otras, ¿ya? Entonces son 12 en total. Respecto de esos 12 es que se genera que hay que comunicar al Consejo la desvinculación, pero es comunicar la desvinculación con las razones fundadas. No es pedir permiso ni previo a aquello, es la comunicación de las razones, por tanto no es una autorización. Y nunca hay autorización, lo único que pasa es que cuando son los 8 meses previos a que termine el periodo del director, no se convoque a un nuevo concurso para que no haya incentivo a último momento de generar un concurso, que dicho sea de paso ya existe en la ley general de la ADP respecto de los periodos presidenciales. Y respecto al segundo inciso, en realidad esto fue algo que surgió de la mesa asesores, más que el segundo inciso, la última parte del primer inciso respecto de que el Consejo pueda eventualmente citar al director. Eso es algo que surgió de la mesa asesores, pero por supuesto que si no hay acuerdo en esta votación no hay problema en suprimirlo. Senador Jesús. Antes, yo creo que a esta altura pediría lo que pidió hace un rato atrás el senador Lagos, en el sentido que diga cuál es esta estructura, porque realmente aquí tenemos ya un consejo asesor que tiene, si no me equivoco, un coordinador más 7 miembros. Después, ese está aquí, por lo menos en mi texto, aquí yo tengo uno que habla de un consejo asesor. Y después se habla del Consejo Tributario, que son 4. Entonces, no, pero es que entonces tengo mal. Perdón, este es el que me dieron a mí hoy día. Y aquí se habla de un Consejo Asesor de 7 miembros. Y de pronto hablamos de un Consejo Tributario. Después tenemos un comité ejecutivo y después tenemos una dirección nacional. Entonces, yo quisiera saber cuál es el organigrama, como decir alguna. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que ese consejo asesor era el que se había creado para la norma general antilucía y que salió de la Cámara solo el consejo sin la norma en sede administrativa y por eso hemos estado eliminando como indicación, suprimiendo ese consejo asesor. Entonces en la práctica solo existe el consejo tributario y el consejo y el comité ejecutivo, ¿no? Y lo otro son las subdirecciones como tal del servicio. ¿Y el Consejo Tributario son 4? 4. De designación del Presidente de la República, aprobado Del ministro de Hacienda, con una terna de la ADP. Ok, perfecto. Ya, okay. Bueno, sigamos entonces la siguiente indicación, subsecretaria. Aquí tenemos 3, son 3. Y asumo que va a quedar, vamos a votar en contra, o no sé si hay unanimidad de la parte de la frase que dijo el senador Insulza, pero eso al momento de la votación lo conversamos. Disculpe, perdón. Gracias. Aquí efectivamente estamos creando el Consejo Tributario, que hemos conversado mucho, y donde se crea, porque esto es la ley orgánica del servicio, entonces hay que hacer, ¿no es cierto?, la espejo de lo que pusimos en el Código Tributario. Se crea el Consejo en el artículo 3º ter, donde la función es omitir opinión de las circulares, que ya explicamos cómo se emite la opinión y ya se aprobó, además del plan, las estrategias de fiscalización del servicio y evaluar su implementación, que se refiere a lo que ya abordamos previamente. Después, lo que dice es que cómo está integrado el Consejo, por el director del servicio y por 4 consejeros designados de conformidad a lo establecido más adelante. Acá están las funciones de los consejeros, que no son delegables,
contará con un secretario para que ayude al Consejo, que va a ser un funcionario de exclusiva confianza del director. El ministro de Hacienda designa a los consejeros entre personas de destacada experiencia y conocimiento en materia tributaria a nivel profesional y académico. Esta designación del ministro de Hacienda se hace a partir de una terna que va a proponer el Consejo de Alta Dirección Pública. El perfil del cargo de consejero deberá ser aprobado por el Consejo ADP. Esto es normal en realidad para cualquier cargo de ADP. Y se renueva por parcialidades. Esto es bien importante porque hubo harta discusión de la duración de los consejeros, que son 5 años, dura 5 años y por tanto el primer nombramiento son los 5 y después el primer nombramiento son los 4, pero no todos duran los 5 años, sino que se van a renovar por parcialidades. Por tanto, el primer nombramiento, los primeros consejeros van a durar 2 años, me parece, o 3. Está en la norma transitoria. ¿2 duran 3? 2 duran 3 años y los otros 3 duran 5, para que puedan... Los otros 2. Perdón, son 4, ¿verdad? 2 y 2. Uno duran 3 años, otros duran los 5 años y así se renuevan por parcialidades. Después están las... Perdón, es que solo que interrumpa aquí, pero yo siempre busco el equilibrio entre, si uno le pone muchas inhabilidades a los consejeros y les va a decir que va a estar 2 años, genera un problema, en el fondo, tal vez para muchos de ellos. Entonces, dado que entiendo que vamos a leer las inhabilidades que vienen a continuación, lo ha explicado usted, pero en el fondo no será procedente que quizás los consejeros que van a ingresar al principio por 2 años puedan solo por una vez renovarse. O sea, en el fondo que esos que son de 2 años, si es que hay un buen desempeño de ellos, y dado que además va a ser un distinto gobierno el que los va a nombrar, porque en el fondo si lo renueva va a tener que ser un nuevo gobierno, me parece que tal vez no es malo, dado que esa persona ya va a incurrir en meterse en un mundo de inhabilidades, que solo por esos 2, eso primera vez se puede renovar, porque entiendo que el resto no, son 5 años, el que cumple 5 años ya se va y todo bien, pero se asumió el costo de la inhabilidad por 5 años. Asumirla por 2 años me parece que puede ser un poco... Sí, efectivamente, no sé. La transitoria es transitorio, sí, no es para ahora, pero lo pongo como una discusión para más adelante. Presidente, por su intermedio, como esto está en la norma transitoria, así está, como usted lo señala. Ah, ok. Ah, qué bueno, ya, no sabía que estaba así en la norma transitoria. Eso. Entonces, respecto a la inhabilidad e incompatibilidades, entonces, no podrán ser designados, acá está en detalle, quienes individualmente o a través de otras personas naturales jurídicas realicen funciones de asesoría tributaria o jurídica o tengan la representación administrativa o judicial de los contribuyentes en procedimiento ante el Servicio de Impuesto Interno. No se considera como inhabilidad o incompatibilidad la realización de asesorías a organismos internacionales. Esto quedó como uno de los ámbitos de que no es inhabilidad. También las personas, bueno, y el resto de las inhabilidades, la verdad, son bastante típicas de cualquier consejo. No sé si quieren irlas viendo cada una en detalle, pero que no hubiesen sido condenadas por delito, personas que no hubiesen cesado en un cargo público a consecuencia de una calificación deficiente. Todo el resto de las inhabilidades son similares a cualquier consejo. Eso se llama inhabilidad. Después vienen las incompatibilidades, que están en la página 424, y por ejemplo, incompatible ser diputado, diputada, senador, cargo de ministro, subsecretario, y en general, nuevamente, estos son incompatibilidades similares a cualquier consejo. Candidatos a cargos de elección también es incompatible. Después se norma en caso de venir alguna haber sido designado consejero y surge alguna incompatibilidad o inhabilidad, cómo se elige nuevamente, de la misma forma en cómo fueron los otros. Déjeme ver si acá hay un tema importante en la letra C también, que es la dieta, que está en la página 425. Los consejeros indicados del presente artículo pueden percibir una dieta correspondiente a 50 UF por sesión, con un tope de 150 unidades de fomento mensuales.
las personas, si son académicos, van a seguir, no se les podrían incluso ser académicos de 44 horas, lo digo. Entonces, por eso, a propósito de lo que usted menciona, presidente, en relación a las 150 UF, sí nos parece que es una renta competitiva, pensando que la persona puede mantener una jornada en la academia o puede hacer consultorías internacionales. ¿Ya? Después viene la letra D, las normas de probidad y transparencia, que en realidad son las usuarias en cualquier consejo, las causales de cesación, que tiene que ver con la expiración del periodo nombrado, renuncia voluntaria, condena plena aflictiva, incapacidad psíquica o física, incurrir alguna de las causales de inhabilidad, en realidad también son bastante normales. Y después viene el tema del funcionamiento, a propósito que aquí se ha preguntado varias veces en cómo se toman las decisiones, donde queda normado que tomarán sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros, de aquellos señalados en la letra B, en la letra B de la letra A. Pero ¿a qué me refiero? Es que son los externos, porque como las materias que revisa este Consejo Tributario no debe votar el director, sino que el director somete a opinión, solo votan los consejeros externos y tiene que ser por mayoría de ellos. Después está el quórum mínimo para sesionar, que es de 3 consejeros, que el Consejo tiene que sesionar a lo menos 2 veces al mes, además de tener la sesión, por supuesto, para poder recoger los temas del plan de cumplimiento, que tiene cierta periodicidad. Eso yo diría como en resumen respecto de la 46H. Perdón, 46. Sí, está bien. ¿Es el número cuánto? ¿Qué página es esa? No, la que acabo de Es que no le escuché la página, perdón. no, ahora me iba a ir a la 421, entiendo, ya, ¿no? ok, 421, Si no... ¿qué Perdón, acabo de explicar la 40. Entonces ahora me tengo que ir a la 429. 429. No, Sí. están todas claritas. 4. ¿Qué es a continuación? Claro. En la 428 al final de la página, 429. Ya, entonces recién lo que expliqué es cómo se crea el comité, o sea, el Consejo Tributario. Y el artículo 3º, 4º es la creación del Comité Ejecutivo. ¿Ya? Y ahí expresamente se dice que el comité estará integrado por el director, quien lo presidirá, y los subdirectores de normativo, fiscalización y jurídica, que la decisión se adoptará por mayoría absoluta de sus miembros. Y después está la 47H, que es la 4... El comité. El comité. Sí. Estos son 3 de los... Son 4, son 3 subdirectores más el director, Pero hay el uno que comité. hay uno que se trataba aparte antes. El comité, el Consejo Tributario, pero que me está En preguntando. la discusión que tenemos sobre que no, el tema... no puedo al mismo tiempo. Sí. Hoy ordene la sala, por favor. Siga, subsecretaria, por favor. Si alguien quiere la palabra, me la pide, por favor. Ya, ok. Este es el comité ejecutivo y después tenemos en la página 432... no, esta ya la hablamos, la 432, la 47H. No, perdón, la 47H, perdón. La 47H me perdí. El régimen de posesión. 432. ¿Qué pasa? No, estos son normas de probidad de funcionarios. ¿Ya? La 47H... No, si la expliqué, la 429. Ah, me salté, perdón, disculpen, es que ya con... Ya. ¿Qué página? Sí, ¿en cuál, perdón? Sí, la 47... 432, ya. La 432, entiendo, ahí me ayudáis, la 432 me perdí. La 47H. Sí, la 47H es solo una norma sobre probidad que en definitiva se amplía el deber de lo que debe declarar los funcionarios
del Servicio de Impuestos Internos también, no solo en su declaración de patrimonio, deben incluir también respecto de su conviviente civil y los hijos sujetos a curatela. Ese es el único cambio que amplía un poco más el espectro para poder revisar la probidad de los funcionarios. Y después viene la 48H, que está en la página 453, que es un cambio que también lo hemos dicho previamente, que es el cambio a la ley de ADP, y que lo que señala acá es que se incorpora en el inciso primero, el artículo bla, bla, que es la ley, la 19882, es la ley de ADP, y donde se incorporan a los cargos que son elegidos a través de ADP a las subdirecciones del Servicio de Impuesto Interno. Es la 47H esa. Que está en la 454. 54. Y esta es la 48H. Sí. Eso modifica la ley de ADP, que es la 19882, Perfecto. y donde se incorporan los cargos de Claro. subdirección a ADP. El artículo 17. Exactamente. En la 454, que es la última de este paquete, que lo que hace es que suma al ADP todos los cargos de subdirectores que antes no estaban. Básicamente. La 454. En realidad parte en la 453, pero en la 454 donde está el contenido. Incorpora ser adicional. Y eso modifica el ADP y los pone... Sí, pero en la práctica, esos son los que están hoy día, no como ADP, estos son los cargos que corresponden, ¿o no? O sea, actualmente los subdirectores, cualquiera sea, los creados por ley o los que decida tener el director, ya. no son ADP. Y acá lo que estamos diciendo es que cualquier subdirector... O sea, que cualquier subdirección que crea, que establezca el director de impuestos internos pasa a tener este régimen, eso es básicamente. Y las actuales también. Parece. ¿Hay alguna norma por ahí? Javier Echeverri me pide la palabra, director. Bueno, hay un Señor tema Insulza, que, ¿podemos apagar su micrófono un segundo, por favor? hay un tema que yo creo, me imagino que es un error, porque está el director como miembro del comité ejecutivo y yo creo que no debería estar. Para eso tienen que estar los 3 subdirectores que son normativa, jurídica y fiscalización, porque existe el comité ejecutivo que aprueba algo o recomienda y después el director solo puede hacerlo si el comité ejecutivo lo aprobó. Entonces yo no pondría al director en el comité ejecutivo. Ese es un tema que yo creo que es un tema menor, pero yo creo que queda raro que el director esté en el comité ejecutivo y pueda recomendarle al director y después el director se da vuelta y ve si acepta la recomendación. Yo creo que es mejor que no esté el director en el comité ejecutivo. Ese es un tema. Y el otro, el de las incompatibilidades, que yo creo que están bien, pero yo encuentro complicado que alguien que se dedica a las asesorías tributarias al día siguiente sea sea parte de este Consejo Tributario. Yo creo que tiene que haber una carencia un poco más larga de antes y ciertamente después. No puede ser que al día siguiente que sale el Consejo Tributario está atendiendo clientes para ayudarles a cómo en muchos casos disminuir su tributación. Yo creo que debería haber un periodo más largo que solo mientras es miembro del comité tributario, los asesores tributarios. Ahí hay una incompatibilidad muy grande, porque es la misma persona, tiene una serie de clientes y al día siguiente está en el consejo decidiendo sobre ciertas circulares que van a tener que afectar a los mismos clientes que tenía el día anterior. Yo creo que tiene que haber un plazo un poco más largo. Esa es mi opinión como director de impuestos internos. Y lo mismo después, cuando dejan, no puede al día siguiente ponerse a asesorar contribuyentes sobre cómo pagar menos impuestos. Subsecretaria. A ver, presidente, por su intermedio, hay una norma que no la explicamos, que creo que es importante, que no la saltamos en este apuro de ir explicando, que está en la página 429, que es la indicación 45H, que son las normas efectivamente de post-empleo, pero que están dadas para el director y para los subdirectores, que una vez que cesen el cargo, por un plazo de 3 meses contados desde la cesación,
que se ha hecho efectiva, no pueden prestar ningún tipo de servicio, sea o no remunerado, ni adquirir participación en una propiedad respecto a la entidad sujeta a fiscalización del Servicio de Impuesto Interno. Y como contrapartida de esa exigencia, se señala que durante 3 meses que dure la prohibición podrán percibir mensualmente por parte del Servicio de Impuesto Interno una compensación económica del 75% de su remuneración. Eso respecto del director y los subdirectores. Mi observación era el Consejo Tributario. Sí, sí. Yo tengo una preocupación acá, en esto que acaba de leer la subsecretaria, que en la página 430, dice que el director de servicio y los subdirectores no podrán, una vez cesado el cargo, y por un plazo de 3 meses contado desde la cesación, prestar ningún tipo de servicio, sea o no remunerado, ni adquirir participación en la propiedad respecto de las entidades sujetas a fiscalización de servicios. Todas las sociedades de Chile están sujetas a la fiscalización de servicios, por lo tanto esta persona va a estar como congelada de, sí, que re poco 3 meses, ¿verdad? Que no es muy, pero no entiende mucho sentido la norma. No es que me complique mucho, pero como que no la entiendo, subsecretaria. Sí, a ver, el sentido de la norma más bien... Tengo congelado, un extremo meme. Presidente, por su intermedio. A ver, hoy día existe, de hecho, en el Estatuto Administrativo, para aquellos que tienen funciones directivas en instituciones fiscalizadoras, una norma de posempleo de 6 meses que no pueden tener trabajo en las instituciones sobre las cuales ellos actuaron como fiscalizadores, sin ningún tipo de remuneración. Acá lo que se está dejando más expresamente es lo que ocurre con el director y los subdirectores, y en el segundo inciso, que yo diría que esa es la razón principal de la norma, es que se les permite tener una compensación durante esos 3 meses que no pueden, como usted muy bien señala, participar de propiedades de cualquier empresa que haya sido sujeta a fiscalización, lo cual en la práctica es todas las empresas de Chile. ¿Sí? Pero por lo mismo se agrega la compensación económica del 75% de la remuneración. Yo doy la palabra, pero déjame terminar el punto. Solamente no quedo conforme porque el director de Impuesto Interno o cualquier funcionario público sí puede tener participación en sociedades mientras ejerce su cargo, ya tenerlas. Entonces yo creo que está mal redactado esto, porque en el fondo una cosa... No, lo que quiero decir es que está muy bien que haya un periodo donde no puedan, por ejemplo, ser asesores tributarios en la materia y que se deje un periodo de vacancia, pero que no pueda vender una propiedad o comprar una participación en acciones de una empresa local, en la bolsa. O sea, en la práctica aquí no podría hacer nada. Y de hecho, cosas que sí podría hacer mientras era director de Impuesto Interno. Entonces es un absurdo que uno le imponga una restricción de no poder comprar acciones en la bolsa al director de Impuesto Interno cuando deja de estar en el Impuesto Interno por 3 meses. No sé si está mal redactado. Es absurdo. Entonces, ¿puede comprar acciones en la bolsa mientras director? Sí puede. Todos pueden. Entonces creo que hay un problema de redacción en esta parte que no sé si podemos corregirlo, pero senador Coloma. Yo comparto, presidente, que aquí hay que redactar, o sea, que puede ser un tema de filosofía, pero la filosofía tiene que ser distinta. O sea, yo creo que aquí haya gente que no esté lleno de inhabilidades, porque si no vamos a tener un problema con que llegue gente con capacidad. Pues si alguien entiende que con esto se produce una especie de cápita diminuto de todo, no van a ser muchos los interesados. Porque yo entiendo que no puedan hacer asesorías tributarias, que no puedan participar activamente en aquellos que van a fiscalizar, pero no pueden tener una categoría menor de ciudadanos. Eso es lo que yo quiero plantearlo, más allá del tema del senador. Y lo que sí me parece también inquietante es la compensación, pero la compensación me parece bien, pero acto seguido dice, de esta compensación se deducen los montos que corresponden a los ingresos que mensualmente perciban las personas por la prestación de servicios que sí pueden realizar como labores académicas, prestación de servicios con organismos internacionales, en cuanto excedan el 25%. Eso no tiene un sentido. O sea, no le vas a después decir, o sea, usted tiene 75%, pero le vamos a reducir si usted trabajaba en otra parte. O sea, creo que el incentivo está mal puesto. Eso es lo que quiero plantear. O le da y no lo complementa. Su ingreso pero si usted está en ejercicio, pero después que deja ya no puede complementar. Exactamente. Eso es lo que dice ahí. Yo tengo otra preocupación. Sí. Solamente en el artículo 3 quinques, en el primer párrafo,
se entiende el sentido de la norma, no podrán, una vez cesado en el cargo por un plazo de 3 meses contados, prestar ningún tipo de servicio, y no hace la excepción al tema académico o al que sea, en ningún tipo de Tenemos servicio. los académicos en alguna parte. No, pero no está especificado. Él habla de la compensación, se refiere al tema académico, que además se lo tiene que descontar lo que ganen. Pero del punto de vista dice prestar ningún tipo de servicio. Y el servicio académico, la academia es un servicio, ¿no? Acá, es que está en el tercer inciso, perdón. No, pues dice, de la compensación a que se refiere el inciso anterior se deducirán los montos que correspondan a los ingresos que mensualmente perciba Sí, el personal señalado. sí. Yo les propongo que este artículo que no lo votemos hoy día, o sea, lo dejemos como stand-by, y se corrija la redacción. No hay ningún problema de fondo, estamos todos de acuerdo, pero yo creo que si el señor Riquelme, si lo podemos mejorar, Sí. por supuesto. No votamos, adelante, para no querer pegados en esto, porque si no vamos a... No, si ya pasó la hora ya. Quisiera dejar en claro que determinadas actividades como actividades académicas se pagan aparte de Sí, claro. esté inhibido o no esté inhibido, señor, porque si no... Eso se recogería en lo que estamos conversando, senador Coloma. Yo creo que hay una buena, hay un buen espíritu en aprobar en general, pero hay que redactar en esos temas y hacerse cargo de lo que plantea el director. Yo creo que tenemos que darle una vuelta respecto, si él mismo plantea que su eventual digamos, que pueda estar en ese consejo no es lo más adecuado, yo lo consideraría, por lo menos, porque creo que no puede uno no considerar. Sí, presidente, como tenemos dos problemas, yo tengo un problema y tengo que presidir otra comisión súper fácil, digamos, que es la previsional de trabajo, digamos. Así que no, pero ahí están todos de acuerdo. está todo fácil, pero tengo que ir, entonces, y que ya se supieron a las 12. Pero yo no quiero antes de tener que irme, porque además terminada a las 12 la comisión, solicitarle por su intermedio, para adelantar pega, porque yo creo que era lógica, hay una norma que viene después, que tiene que ver con la capacidad de pago en efectivo de determinadas transacciones, digamos, porque ustedes eran 50 OF, hay un cambio, yo creo que es un tema súper complejo. Yo en general, respecto a la norma que está propuesta, a mí no me parece, creo que el poder liberatorio del dinero es muy relevante, sí creo que uno puede ver algunos casos internacionales donde se pueden producir una cifra que más o menos esté acorde con eso, digamos, pero no respecto de la limitación que se propone. Pero como quiero hacer las cosas lo mejor posible, quiero pedir un oficio al Banco Central, porque el Banco Central tiene una responsabilidad en los pagos. Usted lo vio bien, digamos, no solamente la política monetaria, sino que asegurar los pagos. Entonces me gustaría que le envíe el artículo propuesto para tener una opinión del Banco Central a la Comisión respecto de esa petición. Y me gustaría también que eso mismo, yo recibí varias, o sea, ¿cómo hacerlo? Haya capacidad de recibir oficios de las pequeñas y medianas empresas. No sé si puedo dirigirlo a la Asociación de Emprendedores, hacia la CONAPYME, no sé, pero yo creo que eso genera un efecto económico importante respecto de este tema, que no sé por qué está incluido en esta norma específicamente, pero para no pedirlo la próxima semana, digamos, porque tampoco quiero hacer una cosa que demore la tramitación, quiero pedir el oficio del Banco Central y una respecto de aquellas personas que han manifestado opinión, que a mí me ha llegado, no sé si a la Secretaría le ha llegado un oficio de distintas organizaciones gremiales respecto, bueno, lo voy a pedir yo por mi lado para que lo manden, entonces, para hacerlo más fácil, porque yo quiero tratar de hacer una cosa que no quiero dilatar la discusión, y como este va a ser un tema complejo para la próxima semana, que es de ya solicitar el oficio del Banco Central y, digamos, señalar que los otros los voy a hacer a título personal, porque nosotros no podemos oficiar, o podemos oficiar organizaciones privadas. Senador, no sé cómo hacerlo, pero usted, la secretaria, se puede. Sí, se puede hacer, se puede solicitar. Lo que quería proponerle, yo sé que usted se tiene que ir tal vez, pero ¿será posible que terminemos gobernanza hoy día los que se queden, aunque usted lo dirá porque hay acuerdo total en gobernanza? Entonces, ¿podremos avanzar en gobernanza los que se puedan quedar? No sé cómo están el resto de los colegas senadores para que terminemos esta parte, entendiendo que la parte de los dineros lo dejamos para la próxima semana, pero para tratar de terminar por lo menos gobernanza, que me parece que es un... ¿Y esta norma cómo vamos a hacer con la que estamos discutiendo? No, esta yo la votaría, esta norma quedaría pendiente, que sobre todo este artículo. El quinquis. ¿Ah? Pero, sí, eso lo dejamos fuera y se votará la próxima semana cuando lleguen a acuerdo con una redacción buena, pero en el fondo para que cerremos estos paquetes de gobernanza. Y respecto a la inquietud que planteó el senador Insulza, que a mí me hace sentido, o sea, Absolutamente. se sacaría esa norma, ¿no? Efectivamente.
La frase que dice que tiene que puede ser Comparecer citado por personalmente. Por supuesto. Fuera, con eso fuera. Ya. Y por último, respecto a la petición del director en cuanto a que no ser parte de ese organismo, que el otro Eso tendrán que resolverlo y traerlo con la reacción nueva. Ya, usted, en esa parte la dejamos sujeto a una Tendrán que ponerlo de redacción. acuerdo, se pondrá de acuerdo el Ejecutivo en esa materia. ¿sí? Eso entiendo, ministro. Son del mismo equipo, así que... No estoy muy seguro que entienda bien lo que vamos a conversarlo, pero este es el organismo ejecutivo. O sea, ¿cómo no va a estar el director del organismo ejecutivo? Me parece. Yo eso le daría una vuelta a ese tema. No es que me quiera poner, pero quiero entenderlo bien cómo operar. No estoy en condiciones... Dejemos eso pendiente. Dejemos eso pendiente. Y estaría bueno contar con el organigrama. A mí me encanta el organigrama. El organigrama. No, me encanta, porque tú vas a ver ahí, entonces las 12 su dirección, la Dirección Nacional, el Consejo Asesor, el Consejo Ejecutivo, todo. Perfecto, muy de acuerdo. Votemos entonces, secretaria, este paquete con esas Vamos a salvedades. hacer, tal vez sería votarlo, pero dejar un minuto para que el senador Coloma dé su opinión en la próxima sesión, pues la verdad es que tiene razón que ya estamos citados hasta las 12 nomás. Pues. Por eso digo, votemos esta votación, la que ya hemos discutido. que corresponde Eso ahora, es sí. eso es. Sí, lo he parado. Para que no quede en el aire todo el... Presidente, yo entiendo entonces que habría acuerdo en aprobar todas las indicaciones relativas a gobernanza que se han visto, con la excepción de, en la indicación 46H, la oración, dicho consejo estará facultado para citar al director a informar sobre el grado de cumplimiento, Eso etcétera, fuera. que se rechazaría. Las indicaciones quedarían aprobadas por unanimidad, salvo en esta parte rechazada por unanimidad, pero quedaría pendiente El artículo tercero, quinques, el artículo tercero de la página 430, el comparado. y también lo del director de si el director integra el comité ejecutivo. Esas dos quedarían pendientes. Pendiente, no rechazado. Yo lo del... Pendiente. Yo lo habría aprobado, pero Yo- como surgió una duda legítima, démosle una vuelta. Yo propongo otro mecanismo, que es que aprobemos y que esa discusión resuelta por el Ejecutivo se pueda reabrir. En el fondo le reabrimos por unanimidad, pero en el fondo no es que es más difícil porque en el fondo para la Secretaría ayudarla a lo que aprobamos y no aprobamos, porque eso cambiaría varias partes. Entonces yo propongo que se abrió una inquietud, que si el Ejecutivo la vuelve a reabrir, la votamos por unanimidad, se puede cambiar. Ya, pero dejaría aprobado esto como está. Yo lo único que pediría es que la reapertura no se haga por unanimidad, sino que se haga si alguien lo pide en función de Exactamente, lo de que, claro, acuerdo. que es distinto, porque si alguien... Toda la razón. Acordemos eso. Entonces, en esos términos se aprobarían todas las indicaciones. Todas, menos lo cambiamos, y Salvo no la por parte unanimidad se y el- podría reabrir el debate con la solicitud del director de Impuesto Interno. ¿Y quedaría pendiente el tercero quinquis igual? Sí, ese es el único que queda pendiente explícitamente, porque quedó mal redactado. Eso. Muy bien. Nos vamos todos entonces, ¿no? Ya. Por unanimidad. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.